solo hay que recordarlas, pero lo importante es como Jehová Dios le dijo a Moisés, refiriéndose a los padres: y estas cosas repetirás a tus hijos, no una vez, no dos veces, sino estando en tu casa, al acostarte, al levantarte, por el camino, por cualquier lugar. Repetirás, repetición, hermano, eso es lo que requiere la palabra de Dios. Amén. No importa cuántas veces usted escuche el mensaje, no importa cuántas veces leamos el mismo pasaje de la palabra del Señor, lo importante es que Dios está hablando, y si Él repite 1, 2, 3, 4, 10 veces lo mismo, es porque realmente quiere que nosotros entendamos qué es lo que Él quiere hablarnos. Yo les voy a pedir, por favor, que abren sus Biblias en el Evangelio de Marcos, en su capítulo 3. Vamos a leer del versículo 20 en adelante. Marcos capítulo 3, del versículo 20 en adelante. Y voy a empezar a leer otro libro. No me coincidía lo que tenía aquí, lo que había visto esta tarde, no me parecía, lo estaba en Lucas. Me preguntaba yo, ¿por qué se mira diferente mi Biblia de como miraba esta tarde? Marcos capítulo 3, el versículo 20. Amén. Vamos a leer hasta 35. Si gusta, se pone de pie en reverencia a la palabra de nuestro Dios, y como decía el hermano Joel, para no dormirnos. Amén. Estar en movimiento. Leamos entonces Marcos capítulo 3, versículo 20. Dice la palabra de nuestro Dios: y vinieron a casa, y agolpóse de nuevo la gente, de modo que ellos ni aún podían comer pan. Y como lo oyeron los suyos, vinieron a prenderle, porque decían: está fuera de sí. Y los escribas que habían venido de Jerusalén decían que tenía a Belzebú, y que por el príncipe de los demonios echaba fuera a los demonios. Y habiéndolos llamado, les decía en parábolas: ¿cómo puede Satanás echar fuera a Satanás? Y si algún reino contra sí mismo fuere dividido, no puede permanecer el tal reino. Y si alguna casa fuere dividida contra sí misma, no puede permanecer la tal casa. Y si Satanás se levantare contra sí mismo y fuere dividido, no puede permanecer, antes tiene fin. Nadie puede saquear las alhajas del valiente entrando en su casa, si antes no atare al valiente, y entonces saqueará su casa. De cierto os digo que todos los pecados serán perdonados a los hijos de los hombres, y las blasfemias cualesquiera con que blasfemaren. Mas cualquiera que blasfemare contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón, mas está expuesto a eterno juicio. Porque decían: tiene espíritu inmundo, y estando fuera enviaron a él, tiene espíritu inmundo. Vienen después sus hermanos y su madre, y estando fuera enviaron a él llamándole. Y la gente estaba sentada alrededor de él, y le dijeron: he aquí tu madre y tus hermanos te buscan fuera. Y él le respondió diciendo: ¿quién es mi madre y mis hermanos? Y mirando a los que estaban sentados alrededor de él, dijo: he aquí mi madre y hermanos. Porque cualquiera que hiciere la voluntad de Dios, este es mi hermano y mi hermana y mi madre. Oremos. Gracias te damos, nuestro buen Dios, gracias por tu palabra preciosa que tenemos, Señor. En un pequeño pasaje de ella encontramos grandes cosas, grandes verdades, Señor, que hablan a nuestra vida, que nos instan, Señor, a escudriñarla más y más. Gracias por esta bendita palabra que tenemos. Creemos firmemente que es tu palabra 100% pura, Señor, que ha llegado a nosotros, y, Señor, por lo cual nosotros hemos alcanzado, Señor, esa fe. Nuestra fe ha nacido, nuestra fe ha crecido en ella, Señor, y por eso es que creemos en ti como nuestro Salvador, como nuestro Redentor, porque tu palabra lo dice claro. Gracias, Señor. Ayúdanos ahora, Señor, en esta
predicación de tu palabra, que todo lo que digamos y hagamos, Señor, sea dirigido por tu Espíritu Santo, y que el mensaje, Señor, pueda llegar directo a los corazones de los oyentes esta noche aquí en este lugar, y podamos, Señor, así ser renovados y restaurados, edificados, Señor, en tu palabra, a través de ella, todo lo que leamos y hablamos también, Señor. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo pedimos todo esto. Amén. Pueden sentarse los que permanecen de pie. Y tenemos aquí, hermanos, este relato en la palabra del Señor, el Evangelio de Marcos. Hay muchas cosas que podríamos ver aquí en este relato y pasar tal vez varias horas o la noche entera hablando de todo lo que hay, pero así rápidamente yo quiero que miremos algunas cositas. Pero no ese es el mensaje está en el versículo 35, pero yo quiero que miremos el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo en el versículo 20, dice, y vinieron a casa. Cuando habla de y vinieron a casa, está hablando de Él y sus discípulos, amén, y agolpándose, dice de nuevo, la gente, de modo que ellos ni aún podían comer pan. Habían ido para tomarse un descanso de estar enseñando y predicando la palabra del Señor, tal vez por las sinagogas, tal vez por las calles, por los montes, y dijeron, bueno, vamos a ir a casa a darnos un baño, a comer y regresamos. Pero ¿qué sucede? Ahí mismo en la casa se le agolpa, se le reúne la gente y van y quieren oír más de la palabra de Dios. Pero también encontramos desde el versículo 21 en adelante la oposición del enemigo, la oposición del diablo, que quiere acusar a Jesucristo, al Hijo de Dios, de ser de estar siendo gobernado o hacer las cosas con el poder de Satanás. Dice ahí el versículo 21, y como lo oyeron los suyos, estos suyos no está hablando de los discípulos, sino de la raza de nuestro Señor Jesucristo, de donde Él era judío. Los judíos, cuando lo oyeron los judíos, vinieron para prenderle, dice, porque decían, está fuera de sí. Y Él les reprende. Sabemos aquí, hay grandes cosas escritas en estos versículos 22, 23 y 24, pero lo resumimos en esto, que cualquier cosa, cualquier organización, cualquier casa, como lo dice, cualquier iglesia donde hay división, ¿qué sucede? Va a desaparecer, no va a prosperar. Amén, hermanos. Y es donde nosotros debemos tener mucho cuidado. Jesucristo empieza diciendo un reino, también una casa. Entonces, pero nosotros podemos aumentar de aquí tantas cosas, la ciudad, la iglesia, la familia, el esposo, la esposa. Cuando hay división entre ellos, la familia no crece, sino desaparece. Amén. Es una verdad muy grande. Pero me gusta lo que el Señor Jesucristo dijo aquí en versículo 27. Nadie puede saquear las alhajas del valiente entrando en su casa, si antes no atare al valiente, y entonces saqueará su casa. Todos sabemos nosotros, hermanos, que nosotros estamos en manos del enemigo, en manos de Satanás. Nuestra vida, nuestras intenciones, nuestros pensamientos, nuestro vocabulario, todo estaba en las manos de Satanás. Y mire cómo Jesucristo lo pone aquí, dice, nadie puede saquear las alhajas del valiente, la casa del valiente. ¿Qué es una alhaja? Una joya, algo valioso. En las manos de Satanás, hermanos, nosotros éramos valiosos. ¿Por qué? Porque hacíamos el mal, practicábamos el mal, practicábamos el pecado. Él nos usaba a nosotros para meter más pecado en la gente. Tal vez usted me va a decir, bueno, yo nunca anduve en el mundo perdido, y gloria a Dios si no lo hizo. Pero para algunos, amén, sí. Póngale, usted era un bebedor, un fumador. ¿Qué hacía lo primero al reunirse con sus amigos? Ofrecerles ir a tomar, ¿verdad? Ofrecerles un cigarrillo, ofrecerles ir a bailar, ofrecerles esto, ofrecerles lo otro. El diablo usaba, pero dice, nadie puede saquear las alhajas del valiente. Jesucristo sacó estas joyas preciosas que ahora somos nosotros delante de Dios, de la casa de ese valiente que era el diablo, que es el diablo, y nos tenía atados el pecado, éramos esclavos de él. Entonces Jesucristo ató a ese
valiente allá en la cruz del Calvario, lo venció, derramó su sangre preciosa y nos rescató, nos tomó a nosotros y ahora estamos en las manos de Dios. Somos joyas preciosas en sus manos. Ahora no voy a seguir, sino quiero que bajen hasta el versículo 35, donde dice: porque cualquiera que hiciere la voluntad de Dios, este es mi hermano y mi hermana y mi madre, y si quiere decir mi padre, pero Jesucristo no lo dijo porque tenía solamente un padre y él lo sabía, Padre eterno. Amén. Pero él dice aquí: cualquiera que hiciere la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios, hermanos? Yo creo que todos en este lugar, todo cristiano, toda persona que ha asistido a alguna iglesia, se ha preguntado alguna vez: ¿cuál será la voluntad de Dios para mi vida? ¿Qué es lo que Dios quiere de mí? Aquí dice: cualquiera que hiciere la voluntad de Dios. Nosotros decimos que somos hijos de Dios, lo cual nos constituye hermanos de Jesucristo. Amén. Y dice: cualquiera que hiciere la voluntad de Dios, este es mi hermano y mi hermana y mi madre. Hacer la voluntad de Dios, hermanos, nos hace parte de su familia, de la familia de Dios, de la familia de Jesucristo. Pero ¿cómo descubrimos nosotros la voluntad de Dios? ¿Qué es en sí la voluntad de Dios? ¿Cómo conocemos nosotros o cómo nos vamos a llegar a saber si estamos en la voluntad de Dios o no? Yo creo que busquen en el Evangelio de Juan, en su capítulo 7, el Evangelio de Juan capítulo 7, cómo llegamos a conocer la voluntad de Dios. Yo sí, está bien, yo quiero hacer la voluntad de Dios, pero ¿dónde yo conozco? ¿Dónde voy a conocer la voluntad de Dios? ¿Cómo voy a saber si eso no es la voluntad de Dios? Juan capítulo 7, versículo 17 y 18, vamos a leer. Juan 7, 17 y 18. Oiga lo que dice aquí: el que quisiera hacer su voluntad, hablando la voluntad de Dios, conocerá la doctrina, si viene de Dios o si yo hablo de mí mismo. El que habla de sí mismo, su propia gloria busca, mas el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero y no hay en él injusticia. ¿Dónde, hermanos, conocemos la voluntad de Dios? Dice el versículo 17: el que quisiere hacer su voluntad, la voluntad de Dios, conocerá la doctrina, si viene de Dios. ¿Cómo conocer la voluntad de Dios, hermanos? Conociendo su palabra. Vaya un poco adelante al libro de Romanos capítulo 12. Conociendo su palabra. Romanos capítulo 12, versículo 2. Vamos a leer Romanos 12, 2. Dice la palabra del Señor: y no os conforméis a este siglo, mas reformaos por la renovación de vuestro entendimiento, para que experimentéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. No os conforméis a este siglo, no os conforméis a este mundo, no os conforméis a lo que el mundo enseña, a lo que las escuelas enseñan, a lo que el hombre enseña. No os conforméis a esto, decía aquí el apóstol Pablo, mas reformaos, amén, transformaos por la renovación de ¿qué? De vuestro entendimiento. Hermanos, cada vez que escuchamos la palabra de Dios, cada vez que leemos la palabra de Dios, nuestro conocimiento debe ser reformado, debe ser transformado. ¿Para qué? Para experimentar, dice aquí, cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Mire que la voluntad de Dios no es desagradable. ¿Amén? Si un cristiano se siente forzado a hacer la voluntad de Dios, piénselo dos veces si es cristiano o no. Dice la voluntad de Dios que es agradable y es
perfecta, pero la alcanzamos a conocer, hermanos, a través de este precioso libro, a través de escuchar los mensajes de la palabra de Dios, de personas que predican la verdad escrita, que predican la verdad de Dios y no tienen miedo, no tienen temor de decir la verdad tal y como es. No adornan la doctrina, no quitan parte de la doctrina, no aumentan la doctrina, sino hablan lo que es. ¿Para qué? Para que nuestra mente, nuestro conocimiento vaya siendo reformado, vaya siendo transformado. Nuestro conocimiento tiene una renovación, hermanos, nuestro entendimiento a través de la palabra de Dios. Sí, yo quiero hacer la voluntad de Dios. La voluntad de Dios me hace parte, haciendo yo, practicando la voluntad de Dios, soy parte de la familia de Dios. Pero ¿cómo la conozco? ¿Dónde yo encuentro la voluntad de Dios, hermanos? A través de su palabra. Y tenemos esta ventaja grande en este país, la libertad de tener 100 Biblias en nuestra casa, y nadie lo va a decir, nadie nos va a decir esto, que no puede. Amén. Tenemos la libertad de sentarnos en nuestra sala, en nuestro dormitorio, en cualquier lugar, y abrir la palabra de Dios y leerla. Nadie nos va a decir nada. Tenemos la libertad de venir a la casa del Señor cuando está abierta, a abrir nuestra Biblia, amén, y tenemos esa bendición de nosotros, y voy a decir, esa buena costumbre de leer por lo menos 2 capítulos o 2 pasajes de la palabra del Señor durante todos los servicios. Amén. Muchas iglesias no practican esto. Amén. Muchas iglesias a veces ni siquiera oran para iniciar un servicio. No estoy diciendo que están actuando mal, pero hermanos, sin la oración y sin la lectura de la palabra de Dios, ¿qué vamos a hacer? No tiene sentido reunirse, no tiene sentido congregarse. Y luego viene el predicador y lee un versículo y solamente esa fue la lectura de la palabra del Señor en todo el servicio. Hermanos, es importante. Nuestra fe está basada aquí en este libro. ¿Amén? Nuestra fe se hace cada día más grande, cada día más fuerte. ¿Por qué? Porque tenemos el conocimiento de este libro. Nadie puede a nosotros acercarse y decirnos, eso no es cierto. Aquel señor allá en aquella iglesia dice que no es cierto. No me importa lo que diga, me importa lo que dice la palabra de Dios. Y yo, como yo la leo, como yo la escucho, como yo la estudio, como yo estoy empapado de esta palabra de Dios, nadie me mueve de la fe en Cristo Jesús. Amén. Entonces, hermanos, conocemos su voluntad a través de su palabra. Amén. La voluntad perfecta, agradable de nuestro Dios. Ahora, ya conozco su voluntad. ¿Cómo la pongo en práctica? Porque es muy bueno conocer la voluntad de Dios. Amén. Yo sé qué hacer, qué debo de hacer. ¿Cómo la pongo en práctica? Vamos por favor al libro a la carta de Efesios, en su capítulo 6, Efesios 6. Y vamos a leer desde el versículo 1 al 7. ¿Cómo poner en práctica? ¿Cómo practicar la voluntad de Dios? Ya sé cuál es. Ya sé que Dios quiere que yo haga su voluntad. Ya conozco su voluntad. Ahora, ¿cómo la practico? Oiga esto. Dice Efesios capítulo 6, del versículo 1 al 7. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Siervos, obedeced a vuestros amos según la carne, con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón, como a Cristo, no sirviendo al ojo como los que agradan a los hombres, sino como siervos de Cristo, haciendo de ánimo la voluntad de Dios, sirviendo con buena voluntad como al Señor y no a los hombres. ¿Cómo pongo en práctica? ¿Cómo practico la voluntad de Dios? A través de mi servicio. Amén. Dice el primer versículo, para los hijos,
obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Amén. ¿Y cuándo deja uno de ser hijo? No deja uno de ser hijo. Amén. No, la Biblia no dice, bueno, cuando cumplas 18 años dejas de ser hijo. No. Va dando más responsabilidades, sí. La edad da más responsabilidades, pero uno sigue siendo padre. Y dice, hijos, no hijos de 18 años para abajo, no de 20 años para abajo, no de 30 años para abajo, o hijos no casados, obedecer en el Señor a vuestros padres. No dice la palabra del Señor, es general. Hijos, obedecer en el Señor a vuestros padres, porque esto que es justo. Y da unas benditas y grandes promesas del Señor Jesús ahí en la palabra del Señor. Amén. Y luego va al versículo 4. Y vosotros padres, cuando se es padre, ¿cuándo se deja de ser padre? Nunca. Nunca se deja de ser padre. Amén. Yo he escuchado a personas que ya sus padres murieron y no dice el que era mi padre. Dice mi papá. Dice mi mamá. Aunque ya haya muerto. Amén. Sigue siendo su padre. Dice, vosotros padres no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Caemos muchas veces nosotros, los padres, los que ya tenemos esa bendición de ser padres, que sí debemos disciplinar a nuestros hijos, debemos amonestarlos, pero cada vez es con ira. Tenemos que poner la cara de ogros para que nos entiendan. Tenemos que gritar para que nos entiendan. Y no es así. Dice la palabra del Señor, no provoquéis a ira a vuestros hijos. Amén. ¿Por qué? Porque cuando nosotros hacemos eso, ¿qué estamos haciendo? Si mi hijo sabe que soy cristiano, si mi hijo sabe que yo predico la palabra de Dios y lo provoco a ira, ¿qué soy yo? Un hipócrita. No estoy mostrando el amor de Dios, no estoy mostrando la misericordia de Dios, no estoy mostrando la gracia de Dios en mi vida. Amén. Entonces, sí hay que disciplinarlos, sí hay que amonestarlos, pero en el Señor. Amén. En el Señor. Eso es en familia. Mire ahora, fuera de casa. Siervos, obedeced a vuestros amos según la carne. Según la carne quiere decir esos jefes del trabajo. Amén. Esos superiores. No importa quién sea. No importa si es una mujer. Si así lo dispuso la compañía, que mi jefe sea una mujer, tengo que obedecerle en lo concerniente al trabajo. Si es así que lo dispuso la compañía, que mi jefe sea un moreno, aunque no me agraden los morenos, tengo que obedecerle. ¿Amén? Si para los americanos, los hispanos, muchas veces no somos nada, pero si un hispano está encima del americano, tiene que obedecerle. Amén. De acuerdo a la palabra de Dios. Amén. De acuerdo a la palabra de Dios. Siervos, obedeced a vuestros amos según la carne, con temor y temblor. Amén. Con temor y temblor. ¿Por qué? Con sencillez de vuestro corazón, como que sí lo estamos haciendo a Cristo. Eso es poner en práctica la voluntad de Dios, hermanos. Eso es poner en práctica la voluntad de Dios, vivir la voluntad de Dios. No sirviendo al ojo como los que agradan a los hombres, sino como siervos de Cristo, haciendo de ánimo, ¿cuál? La voluntad de Dios. Con ánimo, con alegría, con gozo. Si este jefe no me cae bien, si no es de mi agrado, si no sabe ni siquiera hacer su trabajo, pero es el jefe y por algo está ahí. Amén. Tenemos esa tendencia, tenemos mala costumbre de decir, pues usted no sabe ni siquiera lo que está haciendo. Mayormente, si nosotros ya tenemos un buen tiempo en ese puesto y viene él de afuera y que no conoce nada. Pero si lo pusieron ahí, ya sea porque es amigo del dueño o cualquier otra cosa, pero está ahí y hay que obedecerle. La responsabilidad, si salen malas cosas, van a ser de él. Amén, o de ella, como sea. Entonces dice, haciendo de ánimo la voluntad de Dios, sirviendo con buena voluntad como al Señor y no a los hombres. Hermanos, poner en práctica la voluntad de Dios. ¿Qué más tenemos? Primera Tesalonicenses, un poco más adelante, capítulo 4.
Y vamos a leer desde el versículo 1 al versículo 8. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, del versículo 1 al 8. Resta pues, o por lo demás, o ya solo nos queda esto. Dice aquí, resta pues, hermanos, que os roguemos y exhortemos en el Señor Jesús, que de la manera que fuisteis enseñados de nosotros, de cómo os conviene andar y agradar a Dios, así vayáis creciendo. Muy importante esa palabra, fuisteis enseñados de nosotros. Porque ya sabéis qué mandamientos os dimos por el Señor Jesús. Otra palabra muy importante, mandamientos dados por el Señor Jesús. Porque la voluntad de Dios, oiga, la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su vaso en santificación y honor, no con afecto de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios, que ninguno oprima ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y protestado, porque no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Así que el que menosprecia, no menosprecia a hombres, sino a Dios, el cual también nos dio su Espíritu Santo. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Vuestra santificación. ¿Cómo lo conocimos? Porque alguien nos enseñó por los mandamientos que nos han dado a través de su palabra, el Señor Jesús. Amén. Conocimos su voluntad. ¿Y qué es la voluntad de Dios? Dice aquí, es vuestra santificación. Amén. Todo lo que hago, si me está empujando hacia el pecado, no es la voluntad de Dios. Si me está empujando hacia la santidad a Dios, hacia el acercamiento a Dios, esa es la voluntad de Dios. Es muy fácil entender la voluntad de Dios, hermanos. ¿Esto que voy a hacer me va a acercar más a Dios o me va a alejar de Dios? La voluntad de Dios para mi vida es que yo sea santo, que yo me santifique cada día. Entonces, si lo que yo voy a hacer me va a alejar de Dios, quiere decir que no es la voluntad de Dios. Quiere decir que en vez de acercarme a Él, me estoy alejando. Yo quiero que miremos otro versículo también, 1 Pedro, hablando de esto, 1 Pedro capítulo 4, otro pasaje de la palabra del Señor. 1 Pedro capítulo 4, del versículo 1 al 4. 1 Pedro capítulo 4, versículo 1 al 4. Pues que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también estad armados del mismo pensamiento, que el que ha padecido en la carne cesó de pecado, para que ya el tiempo que queda en carne viva, no a las concupiscencias de los hombres, sino a la voluntad de Dios. Porque no debe bastar que en el tiempo pasado de nuestra vida hayamos hecho la voluntad de los gentiles, cuando conversábamos en las lascivias, en concupiscencias, en embriagueces, en glotonerías, en banquetes y en abominables idolatrías, en lo cual les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución, ultrajándoos. Amén. Matando la carne. Aquí dice, pues que Cristo ha padecido por nosotros en la carne. Pues de la misma manera nosotros debemos padecer por Cristo en la carne. La carne es débil. Amén. La carne es débil, pero hay que someterla. Dice, porque ya en el tiempo que queda en carne viva, no a las concupiscencias de los hombres, sino a la voluntad de Dios. Y ahí menciona varias cosas horribles. Dice ahí el versículo 3, porque no debe estar que el tiempo pasado de nuestra vida hayamos hecho la voluntad de los gentiles, cuando conversábamos en lascivias, en concupiscencias, en embriagueces, en glotonerías, en banquetes y en abominables idolatrías.
Todo eso es algo que nos aleja de la santidad. Si la voluntad de Dios es mi santificación, debo alejarme de todas estas cosas que están descritas ahí. Todo eso es de la carne. ¿Amén? Si usted antes tomaba, créame que su carne se lo va a estar pidiendo de vez en cuando. Si usted fumaba, su carne se lo va a estar pidiendo. ¿Amén? Su carne se lo va a estar pidiendo. Si usted era un bailador bueno y le gustaba andar en fiestas, su carne se lo va a estar pidiendo. ¿Amén? Dice que más ahí, glotonería. Si usted era un glotón, su carne va a estar pidiendo eso. En banquetes, en gode, en fiestas, en parrandas, en lo que usted quiera llamarle, su carne le va a estar pidiendo eso. Y eso es lo que hay que padecer por Cristo en la carne. Amén. Dominando todas esas pasiones, dominando todos esos deseos en abominables idolatrías. Si usted era un idólatra, antes, si éramos idólatras, y ya sabemos qué es lo que encierra idolatría. No solamente tener una imagen, tener una figura de una persona o de lo que usted quiera, sino uno mismo puede ser un ídolo. Otra persona, su esposa, sus hijos, lo que usted quiera, su hermano, su hermana, un artista, ese es un ídolo si usted lo pone así, de esa manera. Y si usted antes practicaba eso, su carne le va a estar pidiendo esas cosas. ¿Amén? Su carne lo va a estar haciendo. Pero entonces dice ahí, pues que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también estad armados del mismo pensamiento. O sea, si Cristo lo hizo por mí, yo lo voy a hacer por Cristo. ¿Amén? Voy a castigar mi carne en todas esas cosas que le agradan a la carne y voy a buscar la voluntad de Dios, la cual es mi santificación. La cual es mi santificación. Regresemos a primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 18. Cuando estamos padeciendo en la carne, cuando dominamos nuestra carne y la sometemos al Señor, a la voluntad de Dios, a la santidad de nuestras vidas, pensamos que muchas veces que, bueno, ¿por qué me sucede todo esto a mí? ¿Por qué me viene todo esto aquí? Pero mire lo que dice el versículo 18 aquí, 1 Tesalonicenses 5, 18. Dad gracias en todo. ¿En cuánto? En todo. ¿Por qué? Porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Si yo estoy buscando mi santidad, si yo estoy buscando la voluntad de Dios, si yo me lleno del conocimiento de la palabra de Dios y así todavía vienen momentos difíciles a mi vida, esa es la voluntad de Dios. Amén. Ahora, si yo ando fuera de la voluntad de Dios, este versículo no se aplica a mí. ¿O sí se aplica a mí? Sí se aplica a mí. Mire, si yo ando en lo bueno, si yo ando en la santidad de Dios, lo que venga a mi vida va a ser su voluntad y va a ser de bendición, aunque así sea mal. Pero si yo ando lejos de la voluntad de Dios, si yo ando apartándome, huyendo de la voluntad de Dios, lo que va a venir a mi vida son consecuencias a ese pecado. Pero eso aún así, hermanos, es la voluntad de Dios. Si soy su hijo, si soy su hijo legítimo, eso es también la voluntad de Dios, porque Él lo ha dicho en su palabra. Amén. Dios perdona el pecado, pero las consecuencias están ahí de nuestro pecado. Las consecuencias de nuestra desobediencia quedan ahí. Dios es grande en misericordia, hermanos, que muchas veces quita esas consecuencias. Amén. Las pasa por alto y las pone lejos. Dios es, porque yo creo que si realmente Dios cumpliera aquí, si Él lo hace, Él cumple su palabra, pero si Él no nos amara tanto, si Él no tuviera tanta misericordia de nosotros, muchos de nosotros estuviéramos siempre enfermos, padeciendo en pobrezas, en escasez, a causa de la desobediencia.
Pero Él muchas veces, hermanos, quita todas esas cosas y nos da bendición sobre bendición. Amén. Él mira nuestro corazón arrepentido y mira que estamos siendo sinceros con Él. Y aparte de quitar el pecado, de perdonar el pecado allá en la cruz del Calvario, Él todavía quita las consecuencias que ese pecado pudo haber traído. Y conozco a muchas personas que han vivido en vicios y destruyendo su vida con drogas y licor y todo esto. Y los miramos ahora, son unas personas muy sanas. Pero no a todos les ocurra eso. ¿Amén? Muchos no llegan a cierta edad en su vida antes de padecer una enfermedad o antes de morir. A causa de esos vicios, a causa de maltratar su cuerpo. Y así sucede también con cualquier otra cosa, hermanos. Muchas veces Dios quita esas consecuencias, pero eso es la voluntad de Dios. Y por lo tanto, hermanos, aunque padezcamos, aunque suframos, démosle gracias a Dios en todo, porque esa es la voluntad de Dios. Vamos a ver en Hebreos, hermanos, un poco más adelante, Hebreos capítulo 10. Hebreos capítulo 10, versículo 35. Versículo 35 al 39 dice: no perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande remuneración de galardón, porque la paciencia os es necesaria para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis las promesas. Qué bendición más grande, hermanos. Mire qué dice el Señor aquí. Volvamos a leer estos dos versículos. No perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande remuneración de galardón. Porque la paciencia es opcional, es necesaria. Amén. Un cristiano sin paciencia tiene que orarle al Señor. La paciencia es un fruto, o es el fruto del Espíritu. Amén. Si miramos en el libro de Gálatas, ahí está. El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz. ¿Y ahí que sigue? Paciencia. Por eso dice aquí Hebreos: porque la paciencia os es necesaria. Amén. Es necesario que el cristiano tenga paciencia. Muchas veces cometemos el error de decir: cuando Dios repartió la paciencia, llegué tarde, ya no había para mí. Amén. Estamos contradiciendo la palabra de Dios, porque el fruto del Espíritu es paciencia. Un cristiano debe tener paciencia. Amén. Dice: porque la paciencia os es necesaria para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Y aquí están estos 3 versículos muy hermosos. Porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá, y no tardará. Ahora el justo vivirá por fe, mas si se retirare, no agradará a mi alma. Y ojalá usted esté aquí en este versículo 39. Si usted está, leámoslo todos juntos. Yo creo que más o menos dice lo mismo en las dos versiones que tenemos aquí. El versículo 39, leámoslo. Dice: pero nosotros no somos de los que retroceden. Así dice, ¿verdad? No somos tales que nos retiremos para perdición, sino fieles para ganancia del alma. Amén. Si usted es un cristiano legítimo, no de nombre, usted no se retrocede, usted no mira atrás, usted sigue con paciencia, dando ese paso firme hacia adelante. Aunque sea un paso al día, aunque sea un paso a la semana, pero usted sigue firme, avanzando hacia adelante y no retrocediendo, porque usted es un hijo de Dios. Por último, vamos a 1 de Juan, capítulo 2. ¿Cuál es la voluntad de Dios para mi vida? ¿O cuál es la voluntad de Dios, hermanos? Sé que hacer la voluntad de Dios es para sus hijos. La llego a conocer a través de su palabra. Amén. La pongo en práctica cuando sirvo a la gente.
cuando sirvo a mi familia, cuando hago lo que la palabra de Dios me dice y la pongo en práctica y busco la voluntad de Dios, cuando busco mi santidad, busco acercarme más a Dios y agradezco a Dios por su voluntad aunque las cosas vayan mal. Y por último, lo que estamos viendo aquí es que la voluntad de Dios, si permanecemos en ella, vamos a recibir grandes galardones. Tiene grandes promesas y grandes galardones. 1 Juan capítulo 2 versículo 15 al 17 dice: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. En otras palabras, no es un cristiano, no es un nacido de nuevo, no ha recibido a Jesucristo como su Salvador, no ha experimentado en su vida un cambio, una renovación por el conocimiento de la palabra de Dios. Si una persona ama al mundo y ama las cosas que están en el mundo, dice, el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo, la concupiscencia de la carne y la concupiscencia de los ojos y la soberbia de la vida, no es del Padre, más del mundo. Y el mundo se pasa, el mundo se va, y también se va su concupiscencia. Pero mire esto: mas el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Si usted y yo, hermanos, practicamos la voluntad de Dios, permanecemos para siempre. No amemos al mundo, no amemos las cosas que están en el mundo, y Dios tiene promesas grandes para nosotros. Oremos. Gracias te damos, nuestro buen Dios. Gracias por tu palabra, gracias por esta noche especial, Señor, en tu casa. Gracias porque, Señor, a cada momento nos hablas, nos renuevas y nos llenas, Señor, del conocimiento de tu palabra. Pero yo te pido, Señor, que no sea solamente un conocimiento, que no solamente llenemos nuestra mente, sino también, Señor, que nuestro corazón y todo nuestro ser esté dispuesto a poner en práctica tu palabra. Ayúdanos, Señor, que cada vez que escuchemos tu palabra, que cada vez que meditemos en ella, Señor, hagamos votos, Señor, de que vamos a cumplir lo que en ella está escrito y lo que ella nos está diciendo. Gracias por estos hijos tuyos reunidos en este lugar. Gracias por haberlos traído, Señor, con gozo, porque decidieron, Señor, antes que cualquier cosa, antes que amar al mundo, Señor, venir a tu casa, tal vez castigar su carne, Señor, pero han decidido venir a tu casa, Señor, a ser llenos de tu palabra. Gracias por habernos hablado esta noche. Señor, guárdanos en el resto de la noche. Si el día de mañana es tu voluntad, Señor, que estemos vivos o tú no has venido, Señor, que estemos de nuevo muy temprano en tu casa para seguir llenándonos del conocimiento de tu palabra y para seguir, Señor, aprendiendo cada día más y más de ti. Es en el nombre de nuestro Señor Jesucristo que pedimos todo esto. Amén. Que el Señor les bendiga.